de Pau. En Francia, en el año de 1580, su niñez la pasó en el campo, siempre acompañado de sus padres. Ayudaba en el pastoreo de las ovejas y de otros animalitos. Y también cultivaba la tierra. Desde pequeño fue muy trabajador. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos, ya que él era muy inteligente. Y posteriormente llega a la universidad, ya en su vida adulta. Universidad de Toulouse, acompañado de padres franciscanos. A los 20 años de edad, en 1600 fue ordenado sacerdote. Al principio de su sacerdocio, él solo quería hacer una carrera brillante al servicio de los demás, pero Dios tenía algo diferente preparado para él. Lo purificó con 3 sufrimientos muy grandes. El primero, el cautiverio. Nos relata la historia que Vicente se encontraba viajando por el mar, cuando de repente es emboscado por unos piratas. Estos eran piratas turcos, los cuales apresan a San Vicente y se lo llevan como esclavo a Túnez, y allí lo tuvieron en cautiverio y sufrimiento por largos 3 años. Allí Vicente entendió y vio de primera mano el sufrimiento de estas personas, y por supuesto se conmovió mucho al verlo. Segundo sufrimiento. Por fin logra escapar del cautiverio y pudo huir hasta el país de Francia. Al llegar a Francia estaba solo, no encontraba mayor ayuda, pero allí Dios le puso una persona. Era un hombre rico, el cual le permitió que se quedara en su casa. Pero allí también sucede un trágico acontecimiento, y es que a este hombre rico se le perdieron 400 monedas, que en aquel entonces era una cantidad muy grande. Y el hombre rico le echaba la culpa a Vicente y lo acusaba que él se había robado el dinero. Pero el santo solo callaba y le decía: Dios sabe que yo no fui el que te robó tu dinero. Y fue así como a los 6 meses después apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. Tercer sufrimiento. Sufrimiento
momento podemos conocer que San Vicente de Paúl pasó por una terrible tentación, porque esto que le sucedió fue una tentación contra la fe, algo que él aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Pero esta situación hizo sufrir mucho a San Vicente. Y fue para su alma la noche más oscura que él relata. Posteriormente, Vicente se hace amigo del ministro de la Marina. Con este señor tiene él mucha confianza. Pasan largo tiempo platicando de los proyectos que él tiene, de las ayudas que él quiere dar, porque siempre Vicente en su mente estuvo al servicio a los demás. Este ministro de la Marina era de Francia y al paso del tiempo él nombra capellán de los marineros a San Vicente de Paúl y también de los prisioneros que trabajan en los barcos. Y en ese momento descubre él más de cerca la vida de sufrimiento de estas personas que trabajaban en los barcos. Se compadeció tanto que llegó un día en el cual él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que ya estaba débil, sin fuerzas, con hambre y muy enfermo. Él tomó su lugar y empezó a hacer las tareas con mucho amor y entusiasmo. El santo fundaba en todas partes que llegaba grupos de mujeres. Porque habían comunidades de muchos pobres. Entonces buscó grupos de mujeres que le ayudaran a hacer estas obras, ya que él solo no podía. Era mucho el trabajo y fue así como buscó a unas religiosas, las cuales fueron dirigidas y ayudadas por Santa Luisa de Marillac. Estas mujeres tenían la misma visión de San Vicente, el amor a los pobres, el trabajo por los más necesitados, ya que habían allí muchos pobres necesitando de esa ayuda. También habían enfermos necesitados de medicamentos, de cuidados, y eso no lo podía hacer solo San Vicente. Entonces pide ayuda de muchas mujeres, unas que le ayudaron como enfermeras cuidando a estos enfermos, y mujeres ricas también. Reunió a estas señoras más adineradas y él les hablaba con tanta convicción y amor de las grandes necesidades que tenía en este pueblo. Y las mujeres sin miseria le daban su dinero para que él lo invirtiera en obras. Y Vicente visitaba a los pobres, a los niños expósitos, que eran niños abandonados por sus propias madres, niños despreciados por la sociedad, niños a los cuales nadie les daba una oportunidad, ni siquiera tenían su propio alimento. Y él empezó a trabajar en estas obras
ayuda de las hermanas de la Caridad y Santa Luisa asistía a los enfermos, a los ancianos necesitados y a los más pobres, que en esa época eran los que más estaban en ese país y más desprotegidos. No se cansaba de ayudar a todos los que estaban en la miseria. Fundó asilos y hospitales y protegió a todos los niños huérfanos y los alimentaba. También a los hombres que habían quedado en la miseria a causa de la guerra, ya que en esa época fue una situación muy difícil, en donde en Francia se veía el horror, el hambre, la guerra, el sufrimiento y el dolor. Y San Vicente decía: el mejor regalo que Dios le da a su pueblo es darle un sacerdote santo. Esas eran las palabras que Vicente exclamaba ante el pueblo. Pasa el tiempo y Vicente sigue su misión y su obra. Él vestía siempre muy humildemente. Las ayudas que le daban no eran para él, sino para invertirla en los pobres y necesitados. Y él solo decía: yo soy un pobre pastorcito de ovejas que dejé el campo para venir a la ciudad, pero sigo siendo un campesino. Luego su salud se fue deteriorando. Sus últimos años ya se sentía vencido, cansado por el tiempo y el trabajo. Él ya caminaba encorvado y cansado, pero nunca por eso dejaba de hacer obras de caridad. Por supuesto, más lento, más despacio, pero con el mismo amor por dentro que lo motivaba a agarrar fuerzas y a levantarse día a día. Pero llegó una fecha inesperada. El 27 de septiembre de 1660, en París, Francia, Vicente pasó a la eternidad para recibir el premio que Dios le tenía guardado por sus obras, por su trabajo y por su amor. Ese premio que Dios le tiene a todas las personas que en su vida han hecho buenas obras y han hecho el bien. Tenía en ese entonces 80 años. El Santo Padre XIII lo proclamó como patrono de todas las asociaciones católicas de la caridad. Con la muerte de San Vicente, su corazón fue extraído y puesto en una urna que aún se conserva en la casa madre de las hijas de la caridad en París. Y su obra y su enseñanza siguen inspirando en la actualidad, y su ejemplo nos invita a cada uno a poner en práctica estos valores de San Vicente de Paúl. Muchas gracias.